¿Seguimos por nuestra cuenta o seguimos a Cristo? Ese es el título de la prédica de hoy, hermana. Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Estamos ya próximos a terminar nuestro estudio sistemático de este Evangelio. Hoy vamos a estar viendo, mis hermanos, los primeros 14 versículos del capítulo número 21 de Juan, el último capítulo de este Evangelio. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Seguimos a Cristo o seguimos por nuestra propia cuenta? O más bien, quedaría mucho mejor: ¿seguimos por nuestra propia cuenta o seguimos a Cristo? El capítulo 20 de Juan cierra o finaliza este evangelio, ¿cierto?, con una declaración de el apóstol Juan de su propósito al escribir este libro. Como dice allá en el versículo 31, ¿sí?, era que supieran, que conocieran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Y el capítulo 21 es como un epílogo. Acuérdense que vimos que el capítulo primero era como un... ¿Qué es lo que se hace o lo que se pone antes? Prólogo. Prólogo. Y el capítulo 20 es el epílogo. O sea, está como entre esas dos estructuras. Ahora, hay algunos eruditos que dicen que Juan no escribió el capítulo 21 de su evangelio, pero para eso no hay ninguna evidencia, porque todos los manuscritos antiguos incluyen este capítulo 21 de Juan. Muy bien. Ahora, aquí hay una pregunta interesante por responder. ¿Sí? Y la pregunta es la siguiente: ¿quién va a cuidar de los discípulos del Señor una vez que Él regresara al Padre y ya no estuviera más
de manera física, ya no estuviera presente con ellos. Y precisamente estos primeros 14 versículos dan esa respuesta a esa pregunta. El resto del capítulo, se presentan otras preguntas que iremos a ver en la próxima oportunidad. Ahora, los discípulos, algunos habían estado con el Señor Jesús por 3 años y por primera vez en ese tiempo se comenzaron a preguntar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Antes, a través del Maestro, sustentaba todas nuestras necesidades, ¿sí? Teníamos todas nuestras necesidades cubiertas mientras Él esté con nosotros, pero ahora que Él se ha ido, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí el Señor deja claro que Él continuaría haciendo, proveyendo, sustentando y manteniendo a sus discípulos. Y para eso aquí nos da un ejemplo, una ilustración viva. Ahora, pero antes de eso los discípulos tenían que enfrentarse a su propia situación, a su propia condición, a su propia insuficiencia. Aquí en este pasaje vemos cómo los discípulos pensaron que volver a depender de su trabajo anterior y no continuar con el llamado que el Señor Jesucristo les había hecho, porque tendrían que trabajar para tener su provisión y por eso tendrían que abandonar a la comisión a la cual el Señor los había llamado. Y este mismo dilema tenemos que enfrentar todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Seguimos nosotros por nuestra propia cuenta o seguimos a Cristo? Y estos versos nos dan la respuesta. Miremos los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Comienza este verso con estas palabras, ¿no? Después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Pues después de los acontecimientos que se narraron en el capítulo anterior, en el capítulo número 20. Y el Señor les había dado una dirección precisa y particular de lo que debían hacer. Y los discípulos iban camino hacia el norte. Recuerden que ellos estaban en Jerusalén, en la provincia de Judea. Y Galilea queda más hacia el norte, en los rebordes del mar de Tiberíades o mar de Galilea o mar de Sirenet, que también se llaman, o de Genezaret, tiene todos esos nombres, pero es el mismo lago, ¿no? O el mismo mar. Ahora, parece que todos los discípulos no viajaron juntos, ¿no? Porque aquí dice la palabra que eran nomás 7 los que estaban presentes, 7. Y la palabra dice que Jesús se manifestó a ellos. Jesús se manifestó a ellos. O sea, mientras el Señor Jesús no se manifieste, los discípulos no podían saber que era Él, ni física ni espiritualmente. O sea que nadie sin la dirección de el Espíritu Santo primero puede llamar al Señor, a Jesús Señor. Acordémonos que la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente.
porque para el, el que no es espiritual son locura y no las puede entender. ¿Y para qué vino el Hijo del Hombre? Precisamente para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Muy bien. Ahora, eh, estaba el Señor Jesús, o aparece o se manifiesta el Señor Jesús cuando los discípulos están pescando, ¿cierto? Están pescando. Mar de Tiberíades, ¿por qué se llamaban Tiberíades? Porque en esa misma costa se había fundado una ciudad que se llama Tiberías, ¿cierto? En honor a el emperador Tiberio. Muy bien. Ahora, los apóstoles que estaban en este lugar, pues aquí nos menciona claramente que son Pedro, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Lo más probable es que haya sido Andrés y Felipe, quienes eran más cercanos a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Muy bien. Ahora, fíjense que los discípulos no estaban en el sitio donde Jesús les dijo que debían estar. ¿Dónde les dijo el Señor Jesús que debían estar? Miremos lo que dice allá Mateo, el capítulo 28 de Mateo, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado o señalado. El Señor les dijo, espérenme en tal sitio, en tal monte. ¿Dónde estaban los discípulos? En el lago. No estaban en el monte. Estaban en el lago. Parece ser que Simón Pedro, que era muy impaciente, no esperó más que se manifestara el Señor, sino que dijo, me voy a pescar. Acuérdense que Pedro era un hombre de acción, un hombre impulsivo, no era dado a quedarse mucho tiempo quieto o ocioso. ¿Sí? Y esta afirmación no era que iba simplemente a pasar un rato de esparcimiento o de relajamiento pescando, sino que él estaba manifestando, voy a volver a mi antiguo trabajo, a mi antigua vida. Acordémonos que el apóstol Pedro, el Señor le había dicho, ¿no? Que ellos iban a ser esparcidos, tanto el apóstol Pedro como los demás apóstoles, y cada uno cogería por su lado y que el Señor quedaría realmente solo. En otras versiones dicen cada uno se iría para su propia casa, pero el texto griego dice que cada uno se iría por su lado. ¿Sí? ¿Y esto comprende qué? Pues ir al sitio donde él era o donde vivía, donde tenía sus casas, sus posesiones, donde tenía sus trabajos. ¿Ah? Muy bien. Así que parece que los discípulos volvieron o regresaron a casa. ¿Sí? Y él dice aquí también habla de una barca, ¿no? Que había allí una barca. Tal vez podría ser alguno de los discípulos o alguna de las mismas barcas del apóstol Pedro. Después de este incidente es cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro, cuando restaura nuevamente la relación de Pedro con él, y cuando le pregunta a Pedro, Señor, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? No, él no se está refiriendo a los demás discípulos. Cuando el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos?, se refiere a las barcas, se refiere a las redes y se refiere a todo el negocio que él tenía antes de ser pescador de hombres. Y aquí es una pregunta interesante para también cada uno de nosotros. Esa misma pregunta nos la hace el Señor hoy en día.
Pedro, en este caso, pero aquí nos la puede hacer para Juan, para Antonio, para Carlos, para Edilberto, para Luis. ¿Me amas más que estos? Yo soy más importante que tu trabajo, que tus sueños, que tus anhelos, que las ocupaciones múltiples que tienes. Yo soy más importante que tu esposa, soy más importante que tus hijos. ¿Me amas más que estos? ¡Wow! Y eso lo vamos a ver más adelante también, pero la próxima vez. Ahora, ¿qué hicieron los demás compañeros, los demás discípulos? Vamos, vamos nosotros también. Pues contigo. Pues ya no hay nada más que hacer, ya se fue el maestro, pues volvamos a nuestros trabajos. Y parece que los 7 se fueron y dice que entraron en una barca y comenzaron a pescar. Recuerden que el trabajo de ellos era la pesca, ellos eran pescadores, no eran neófitos en el asunto de la pesca. De pronto nosotros no somos neófitos en lo que hacemos, en lo que tenemos, en las actuaciones diarias. Nos creemos autosuficientes y decimos antes que que Dios me agradezca porque es que yo pues voy a la reunión y yo diezmo. A veces pensamos de esa manera. Creemos que nuestra propia capacidad y en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias posesiones materiales podemos tener la confianza y la certeza. Pero fíjese que ¿qué es lo que sucede acá? Siendo estos pescadores experimentados, ellos sabían que el mejor tiempo para pescar precisamente era en la noche, en la noche. Y parece que pasaron toda la noche pescando. ¿Y qué dice la palabra? Aquella noche no pescaron nada. Algo que sabían hacer a la perfección fue un caso fallido. Fue un completo fracaso. Volver a su antigua manera de vivir había sido un fracaso. Ahora, ¿hay algo malo que ellos pescaran? No, es una profesión como cualquier otra, ¿cierto? Pero ¿a qué los había llamado el Señor? Él les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos ya habían dejado las redes y lo habían seguido. No podían volver atrás. Y sigue diciendo la palabra que cuando ya iba amaneciendo, pues los discípulos regresaban ya también hacia la playa. ¿Y qué se encontraron en la playa? Todavía estaban a una distancia más o menos como de unos 90 metros, ¿no? ¿Y qué se encontraron en la playa? Dice la palabra que el Señor Jesús se presentó, pero que los discípulos no lo reconocieron, no sabían que era Jesús. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? ¿Qué les pregunta? ¿Sí? Dice, hijitos. No, lo haría suave, ¿no? Porque calcule 100 metros al lado de una playa con oleaje, con viento. ¿Tenéis algo de comer? ¿Y qué sucede? Ellos les dicen, no. No tenemos nada, ¿cierto? No tenían absolutamente nada. Todo el esfuerzo, toda la capacidad humana, un total fracaso. ¿Cuántas veces ponemos nosotros todo lo que somos en algún emprendimiento, en algún trabajo, en algún sueño, en algún anhelo? Y vemos cómo fracasa. Cómo intentamos una y otra vez
Y no hay caso. No habían considerado el plan que el Señor Jesús tenía para sus vidas. Muchas veces nosotros no consideramos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y hacemos nuestros propios planes. He escuchado desde algunos púlpitos, sueña en grande, escriba esos sueños. ¿Sí? Y orientan a la gente a satisfacer sus propios deseos naturales. Pero ¿qué dice la palabra? En la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. De ahí es donde debemos preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí, para mi vida? No se trata de mis planes, no se trata de mis sueños, no se trata de mis anhelos, se trata del plan que Dios ha diseñado para mi vida desde antes de la fundación del mundo. Dios siempre termina por frustrar nuestros esfuerzos naturales. Tengámoslo por seguro. Es como si Dios nos dijera, sigan haciendo lo mismo y verá que siempre van a fracasar. Cuando no estamos en los planes de Dios, mis amados hermanos, nuestras vidas se vuelven un 8. Cuando Dios nos ha llamado a su servicio, y cada uno de nosotros hemos sido llamados a su servicio. No piensen que solamente ha sido llamado el pastor al servicio del Señor. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a servirle al Señor. Somos sus siervos, somos sus mensajeros, somos sus embajadores. Cada uno de nosotros tenemos ese título que el Señor nos ha dado, título de honor, pero también eso implica una tremenda responsabilidad. A veces queremos luchar con la incapacidad humana contra la soberanía de Dios. Perdónenme el ejemplo que les voy a dar, pero es como la pelea de burro amarrado con tigre. Pues ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? No hay nada que hacer. Ahora, Dios obra milagros. Y aquí vemos también otro milagro que hizo el Señor. Viendo cómo Dios provee para las necesidades de aquellos que Él ha llamado, que Él ha escogido. Miremos lo que dicen los siguientes versículos. Verso 6. Dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí el Señor les da una lección, ¿cierto? ¿Y qué les dice? Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Cómo estaban en ese momento los discípulos? Después de toda una noche de intenso trabajo, lanzando las redes y sin pescar absolutamente nada. Después de esa pesca fallida, ¿sí?, exhaustos, frustrados, aburridos.
Y ahora que llegue aquí un tipo y que nos diga que eche la red al lado derecho de la barca cuando hemos estado toda la noche echándola tanto a la derecha como a la izquierda y por ningún lado hemos pescado nada. ¿Por qué no más bien se mete en sus propios asuntos y deja de darnos aquí indicaciones? A veces nos comportamos así con Dios. Yo sé lo que me conviene. Yo sé lo que yo quiero. Yo sé que ella es la princesa. Yo sé que él es el príncipe azul. Yo sé que ese es el trabajo que el Señor me tiene. Y afirmamos una cantidad de cosas sin consultarle a Él, sin preguntarle. Queremos pasar por encima de su palabra. No ser obedientes a las directrices del Señor. Pero el Señor tiene la autoridad. El Señor tiene la autoridad y Él tiene la última palabra. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Obedecieron la orden que el Señor había dado. Y echaron la red a la derecha de la barca. ¿Y qué sucedió? La red se llenó, pero no de pescaditos chiquitos, hermano. Unos pescados bien grandes. Dice la palabra que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Imagínese usted esa situación. Ellos en la barca tratando de sacar la red, si hacían más fuerza la barca se volteaba, se hundía. Por la gran cantidad de peces. En la soberanía del Señor, durante toda la noche había alejado los peces de la barca. Y en la soberanía del Señor, ahora todos los peces habían sido dirigidos al lado derecho de la barca. Y entre 7 no las podían sacar. Entre 7. Y fuera de eso, mis amados hermanos, también dice la palabra que, ¿qué pasó con la red? Otro milagro, con esa cantidad de peces que había, no se rompió. Recuerda que cuando el Señor los llama y también hay una pesca milagrosa allá en Lucas capítulo 5, la red comenzó a romperse. En este caso, no se rompieron. Ahora, fíjese que el discípulo amado inmediatamente reconoce al Señor. ¿Y qué le dice a Pedro? Es el Señor. No sé si Juan sería un poco más sensible o tenía un conocimiento mayor. Dios dio una gracia, una iluminación mayor para que él pudiera identificarlo. ¿Y qué hace Pedro? Imagino que Pedro andaba ya con su taparrabos, ¿sí? ¿Y qué hace? Porque dice que se había despojado de su ropa, ¿no? ¿Y qué? Se viste, ¿cierto? Se viste. ¿Y qué hace? ¿A qué? ¿Por qué se echa al mar? ¿Ah? ¿A qué? ¿Cuál pena? ¿A qué se lanzó al mar? Si me están diciendo que es Jesús, quiero encontrarme inmediatamente con Él. Inmediatamente con Él, llegar rápido a la orilla. Fíjese que Pedro era muy rápido para actuar. Juan era más rápido para entender y para percibir. ¿Y qué hicieron los otros discípulos? Pues estaban allí como a unos 90 metros y comenzaron a hacer esfuerzos por acercarse con la red en el agua, acercarse hacia
hacia la orilla. ¿Y cómo llegaron a la orilla? Arrastrando la red de peces. No la pudieron sacar. Normalmente los pescadores sacaban la red y la vaciaban en la barca. Aquí no la pudieron sacar porque estaba tan llena y tan pesada que no la pudieron sacar. ¿Qué sucedió cuando llegaron a la orilla, cuando llegaron a la tierra? No, dice que vieron las brasas puestas. ¿Y qué más? Y un pez encima de ellas y pan. Fíjese, la compasión del Señor. Toda la noche estás trabajando. ¿Cómo estarían? ¿Estarían con un hambre? Cuando uno trabaja y hace esfuerzo físico, después le da a uno hambre, ¿cierto? Hermanas, cuando su marido llegue con hambre, no se ponga a contarle los problemas inmediatamente. Primero dele de comer y ahí sí después le cuenta todos los problemas, porque acordémonos que nuestro segundo cerebro es el intestino, es todo el sistema digestivo. Y hay algunas mujeres que no son sabias y cuando llegan de una vez le comienzan a contarse todos los problemas y claro, el hombre con hambre no piensa muy claramente. Así es que, por favor, denles primero de comer. Miremos esa bondad y esa misericordia del Señor, esa compasión de Dios por sus discípulos. Les tenía preparado el desayuno, mis amados. Imagínense desayuno. ¿Qué estaban comiendo? Pescados y pan. Fíjense que el Señor no les preparó cornflakes y cualquier cantidad de cosas, todas esas cosas, ¿no? Que son tan dañosas para nuestro cuerpo. ¿De dónde sacó el pescado? ¿De dónde sacó el pan? ¿De dónde lo sacó? Hermano, otro milagro. Porque los discípulos no habían pescado hasta ese momento nada. Y cuando los discípulos llegaron, ya estaba listo el pez y estaba listo el pan. ¿Estaba todo? Preparado. Por eso el Señor dice en la palabra, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Como el que sirve. Ahora, el Cristo resucitado, supliendo las necesidades de sus discípulos. Y suple esas necesidades y hay obediencia de parte de los discípulos. Fíjese lo que la palabra dice allá en Juan 14, 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, si nosotros oramos algo al Padre, no es para decir, uy, yo qué poderoso soy en la oración. De todo lo que oro, Dios me lo concede. Dios me lo da. No, para eso no es la oración, mis amados hermanos. Si Dios nos concede algo por su gracia, por su bondad, por su misericordia, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el Señor dice, si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Y en el capítulo 15, cuando estaba el Señor allá en el aposento alto, le dijo todas estas cosas. Capítulo 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué muchas de las cosas que pedimos no las recibimos? ¿Ah? Primero porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deseos, no para el plan que Dios ideó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si no pido de acuerdo a mis propios planes y deseos, que casi siempre son chuecos. Son para satisfacer mis propios deseos y anhelos.
y no para hacer la voluntad de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo, Señor, permanecemos en tu amor? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mis amados hermanos, la persona que es obediente a la palabra del Señor recibe respuesta a la oración. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos pedir y no estamos siendo obedientes? No permanecemos en la palabra. No permanecemos en el amor a Dios. Es que Dios no me oye. A veces decimos eso. Hay condiciones para que el Señor nos escuche. Y una de esas condiciones es la obediencia. La obediencia. Si el Señor nos muestra un pecado y no nos hemos arrepentido, mis amados hermanos, queremos seguir ahí en ese pecado, ¿será que el Señor nos oye? No nos oye, no nos engañemos. Por más de que nos paremos en la cabeza. Y lo primero que busca el Señor es un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que reconoce su propia condición delante de Él. Y si Él dice que lo que yo estoy haciendo, si Él dice que lo que yo estoy mirando, si Él dice que lo que yo estoy pensando es pecado, es porque es pecado. No es que sea una debilidad. Ay, es que yo tengo una debilidad, a veces se me alarga la lengua y comienzo a hablar de uno y del otro y critico y esto. Hermano, usted es un murmurador. Usted es un murmurador. Y la lepra está sobre su vida, la lepra espiritual. Ay, no, pastor, pero ¿cómo? Hermano, vaya a la palabra. No se trata de lo que yo pienso, que es lo que dice la palabra. Si está siendo ladrón, si está siendo ratero, ¿qué va a esperar respuesta de Dios? Lo que tiene que esperar es la disciplina de Dios. El castigo de Dios. La palabra dice que Dios reprende y Dios castiga a aquellos que ama. No pensemos, mis hermanos, que podemos hacer nuestra propia voluntad y vivir en pecado y seguirla pasando chévere como si nada pasara. Dios es paciente y espera y espera y nos pone una prueba pequeña para que veamos que Él está ahí al control de todas las cosas. Y vuelve y nos llama, y nos llama, y nos llama. Lo que pasó a través de la historia con el pueblo de Israel. Pero llega un momento en que el juicio de Dios viene. Y nos azota. Ay, no, pastor, no hable de eso. A mí me da miedo. Pues arrepiéntase. Arrepiéntase. A veces simplemente hablamos del amor de Dios. Pero es que el amor de Dios incluye la disciplina de Dios. Mis amados, no podemos andar pensando que si vivimos en pecado, que si estamos aferrados a las cosas de este mundo, si Dios nos ha llamado y tiene un propósito con nosotros, nosotros utilizamos simplemente a Dios como el genio de la lámpara de Aladino para satisfacer mis necesidades cuando yo las necesito y no más. Pero de resto, obediencia, mamola. Yo hago lo que a mí me parece. Yo llego a la hora que yo quiero. Si quiero doy, si no quiero no doy, si quiero diezmo, si no, no diezmo. Y hacemos lo que se nos da, la santa voluntad. Y terminamos emproblemados,
emproblemados. Porque nosotros no hemos quien elegido al Señor. Recuerdo lo que dice allá Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y esa elección tiene un propósito, que lleven fruto en sus vidas. Que ese fruto permanezca. Y ahí sí, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se lo voy a dar. ¿Qué pasa cuando los discípulos llegan a la orilla? ¿Qué les dice el Señor Jesús? Traigan los peces que acaban de pescar. Entonces que el Señor les tenía preparado un snack, ¿cierto? Porque ahora sí traigan de los peces. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Parece que Pedro era el más fuerte y el más corpulento, ¿cierto? Porque dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Estaba todo lavado, todo mojado. Y la barca había llegado, pero la barca no han podido sacar la red. Entonces Pedro tuvo que sacarla. Y Pedro la saca. Aquí hay un dato curioso, ¿no? Que dice que son 153 peces. Gente que sacar vainas a las cosas, ¿no? ¿Y qué significa que sean 153? Y se ponen a hacer conjeturaciones. ¿Cuál es el significado oculto de este número en la Biblia? ¿Ah? ¿Cuál? O sea, vieron, los que estaban ahí vieron que eran hartos peces. Pues hay que contarlos porque tenemos que dividirlos. ¿O no? ¿No hay que dividirlos? ¿O quién se va a quedar con la pesca? Mamola que se quede Pedro solo con la pesca, ¿cierto? ¿Ah? Porque los podemos vender y cada uno tiene sus recursos. O se pudo haber dado, híjole, ¿cuántos pescados hay ahí? Pues contémoslos. Sí, pero a veces queremos sacarle punta al lápiz por el otro lado, por el lado del borrador, ¿no? Bueno. Y dice que siendo tantos peces aún la red no se rompió. Fíjese, aquí nos está mostrando que el apóstol Juan fue un testigo presencial. Él estaba allí. Y cómo Dios provee de manera milagrosa para las necesidades de los discípulos. No se lo iban a comer todo en una sola comida. Podían venderlos o podían secarlos, compartirlos y tener para varios días. Muy bien. ¿Y qué les dice el Señor? Venid, comed, ¿cierto? Fíjense que les hace un llamamiento a estar en comunión con Él. Vengan, comamos. Recuerden que también Apocalipsis es un llamamiento. Que abra la puerta, yo entraré y cenaré con Él. ¿Ah? Mis amados, esa es la invitación que el Señor nos está haciendo permanentemente a tener comunión con Él. Mire, Dios no está ocupado cuando nosotros vamos a Él. Nosotros somos los que andamos ocupados. En tantas ocupaciones y tantas cosas a diario. Pregúntese, ¿esto que yo estoy haciendo, qué efectos eternos tiene? Y va a ver que va a dejar de hacer muchas cosas. Las cosas que hago a diario, ¿qué efectos eternos tienen? Y ahí comenzamos a quitar un poco de cosas que no son prioridad. ¿Qué sucede? Ninguno se atrevió a preguntarle nada, ¿cierto? Aunque sabían que podía ser el Señor, ¿no? ¿Y qué hacen ellos?
No, le toca al Señor Jesús tomar el pan porque ninguno se quiso acercar así, estaban como temerosos. Tomó el Señor el pan y les dio. Y lo mismo, el pescado. ¿Mm? Y fíjese cómo termina estos versos el apóstol aquí. Dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es la tercera vez registrada precisamente en el Evangelio de, de Juan. Fijémonos, mis amados, cómo la desobediencia a la palabra de Dios siempre tiene como consecuencia el fracaso. Si no somos obedientes a la palabra de Dios, fracasamos. Los discípulos no fueron obedientes, se fueron para otro lado. Confiaron en sus propias fuerzas. Pero el Señor resucitado les da una demostración de que Él suple las necesidades de ellos. Para Dios no es nada imposible. Miremos algunos textos. Génesis 22, 18. Y en tu simiente, ¿le está diciendo a quién? A Abraham, ¿cierto? Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque has obedecido mi voz. Mi hermano, ¿quiere que su familia sea bendecida? Varón, ¿quiere que su casa sea bendecida? Que su esposa, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y sus generaciones sean bendecidas. Sea obediente a la palabra del Señor. Sea obediente a la palabra de Dios. No ande viviendo una doble vida. No ande mostrando en la iglesia que es santo, pero en su casa es otra persona. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, ¿eso significa qué? Obediencia a la palabra. Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué hace uno con un tesoro? Lo cuida, lo guarda, lo protege, lo limpia, lo brilla. Y el Señor nos está diciendo, mire, si ustedes son obedientes, si ustedes ponen toda su confianza en mí, son mis joyas preciosas. Tú eres un diamante, Cecilia. Tú eres un rubí, hermana Hilda. Y cada uno de nosotros somos parte de ese tesoro. ¿Cuándo? Cuando estábamos obedeciendo la voz de Dios. Miremos otro. Levítico 26. Si andáis en mis estatutos, verso 3, y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, miren lo que voy a hacer, dice el Señor. ¿Cuándo? Cuando somos obedientes a la palabra. Yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis, pues, vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. ¿Cuándo? Cuando estamos en obediencia al Señor. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 28, los primeros versos? Mi hermano, creo que es bueno leerlo todo completo. Pero ¿qué dice los primeros versos?
sucederá, acontecerá, que si obedeces diligentemente al Señor, tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, otra vez la condición, si obedeces al Señor tu Dios. Ahí pueden leer hasta el versículo 14 todas las bendiciones que el Señor trae. No podemos, mis hermanos, pretender que la bendición llegue a nuestras vidas si andamos en pecado, si andamos en desobediencia a la palabra del Señor. Otro texto, Salmo 19. Verso 11. Está hablando de la palabra. Además, tu siervo es amonestado por ellos, por los mandamientos, por la palabra. En guardarlos, en guardar la palabra, en la obediencia que hay, gran recompensa. ¡Wow! Cuán importante, mis hermanos, es la obediencia a la palabra. Es la dependencia y la permanencia en Dios. ¿Estamos desconfiando del Señor? Tenemos que hacer el negocio chueco para que nos vaya bien. Tenemos que hacer las cosas torcidas porque es que así me beneficio más. Mis amados, cuando estamos en obediencia al Señor, el Señor abre la puerta de bendición. Miremos otro texto, el capítulo 119 de Salmos. Cuán bienaventurados, verso 1, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, obediencia, y con todo corazón le buscan. Wow. No, pero es que a mí no me queda tiempo. Usted no entiende, pastor. Yo tengo que trabajar. No tengo tiempo. El Señor nos da a cada uno 24 horas. Y la palabra dice, por favor, administren bien su tiempo. ¿A qué estamos dando el mayor tiempo en nuestra vida? ¿Cuál es la prioridad del tiempo? Fijémonos que, mis amados, una indicación de que somos desordenados es llegar tarde. Eso está indicando de que no administramos bien el tiempo. Y el tiempo finalmente es nuestra vida. El tiempo es nuestra vida. ¿Qué cosas hay que peluquear de nuestro tiempo que nos están quitando tiempo con el Señor? ¿Qué? No, pero es que, ¿cómo se va a perder la novela? Y además estoy afiliado a Netflix, Netflix, Disney Plus más, y pago como, no sé, como 200.000 pesos en todas las cosas, no puedo aprovechar, hay que ver televisión. ¿Cierto? ¿Hay que? ¿O no? Pues yo no tengo para pagar eso, pero mis redes sociales, ¿qué está pasando en el Face? ¿Qué está pasando en Instagram? ¿Qué está pasando en X? ¿Dónde está mi último video de TikTok? Y perdemos el tiempo, mis hermanos, perdónenme la expresión, en algo tan superfluo y tan tonto
Cuando esos momentos los podemos estar utilizando, buscando la presencia del Señor. Nuestras debilidades, nuestros fracasos humanos nos tienen que llevar y mostrar a cada uno de nosotros, mis hermanos, que lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas, Él lo va a hacer. Depende de nosotros cómo queremos que se haga. Cuando soy obediente a la palabra de Dios, como dice, vamos en coche. Pero cuando pretendemos afianzarnos de lo que somos, afianzarnos de lo que tenemos, seguir viviendo en pecado oculto, nadie sabe. Nadie sabe que me gusta la pornografía, nadie sabe. Nadie sabe que me gusta mirar a las mujeres cuando van por la calle, nadie sabe. Nadie conoce mis pensamientos. Pero el Señor los conoce, mis amados hermanos. El Señor los conoce. Y eso se llama pecado. ¿Y qué tengo que hacer? Ir delante del Señor en arrepentimiento, confesión de mis pecados. Que Él borre mis rebeliones. Cogernos de ese Salmo 51 y decirle, Señor, contra ti he pecado. He manchado mi vida. He manchado mi cuerpo. Permito que mi lengua diga cosas que no son. Permito que mis pensamientos divaguen. Me pego a lo que mis amigos hacen. Soy complaciente con lo que ellos hacen. De vez en cuando me tomo mis cervecitas, pero eso no tiene nada de malo. Estar en ese ambiente de vulgaridad y de grosería. En ese ambiente donde se blasfema el nombre de Dios. Ay, pero hay que salir y compartir. Cuán equivocados estamos, mis amados hermanos. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ay, no, es que esta amiga del colegio me escribe y es tan tierna. Yo le voy a contestar. Es de sinvergüenza que usted es casado o es casada. Ay, pero qué de malo tiene. Tiene uno que volver a retomar las viejas amistades. Si hagas el tonto y retome las viejas amistades y verá lo que va a pasar. A veces queremos jugar con Dios. Pensar que a Dios lo podemos tomar del pelo. Yo hago esto y nadie sabe, no va a tener consecuencias. Cuando estamos, mis hermanos, violando la voluntad de Dios, todo trae consecuencias. Mira el pecado de David. Nadie sabía. Solo Dios y Betsabé. Nadie sabía. Pues se acostó ya con otra vieja. Nadie supo nada. Todo tranquilo. Y es el rey, pues, todo callado. ¿Y qué hizo el Señor? Le mandó su profeta, destapa todo, muere ese hijo. Y después de miles de años, se sigue hablando del pecado de David. Todo lo que afectó a su familia fue algo desastroso. Y siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando nos damos las largas, de que, eso no pasa nada. El pastor no está aquí, entonces no se da cuenta. Mi mujer no se da cuenta. Mi esposo no se da cuenta. Mis papás no se dan cuenta. ¿Qué es lo que los jóvenes ven hoy en día en estos aparatos? ¿Qué es lo que hacen en las redes sociales? No crean que es solamente para informarse. Las redes sociales están llenas de pornografía,
de abuso sexual de menores. Por eso es que un aparato de estos no se le puede dar a un menor de edad. Que le regale un aparato de estos, un papá que le regale un aparato de esos a su hijo, le está haciendo un daño terrible. Por eso tenemos que ir a la palabra. No hay de otra forma. No es hacer lo que el mundo nos dice que hagamos. Es hacer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Amén. Y el Señor va a seguir utilizando personas para extender su reino. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a extender el reino de Dios. Así es que, como dice mi esposa, no me lance de la cama, tranquilo que yo me bajo solito. Obediencia a la palabra de Dios. Y no poner nuestros sueños, anhelos, y confianza y fe en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que sabemos. Como alguien decía, y ahora que lo sé todo, no sé qué hacer con ello. Pero fíjese de lo que se agrada el Señor. Se agrada en que lo conozcamos y que lo entendamos. Y podamos darnos cuenta de que Él es un Dios que ama la misericordia, la justicia y el juicio. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, siempre confronta nuestras vidas. Y tu palabra es esa lámpara que ilumina nuestro camino. Amado Dios, que nuestros anhelos, sueños, pensamientos, todo lo que queramos o lo que queremos, no esté centrado en nosotros, sino esté centrado en ti, en tus propósitos y en tus planes para con cada uno de nosotros. Queremos ser esos instrumentos en tus manos para que tu gloria sea manifiesta, Señor, en nuestras vidas y para que a través de la palabra predicada de nuestros labios muchos sean los que llegan a ti, se arrepienten y te conocen, Dios, y sean salvos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.